La letra de este ejercicio nos plantea la siguiente situación. Dice, la imagen de este ejercicio muestra un dispositivo para estudiar planos inclinados. Considere que el rozamiento entre la superficie y el cuerpo es despreciable. Considerando que el carro se encuentra sobre el plano inclinado, está en equilibrio, es decir, que no está ni subiendo ni bajando, ¿sí? Y que su masa es de 300 gramos, la masa del carro, vamos a anotarla acá, es de 300 gramos, y que el ángulo de inclinación es de 30 grados, determina, nos pide el módulo componente del peso en el eje X, el módulo componente del peso en el eje Y, el módulo de la fuerza normal, el módulo de la fuerza tensión, la masa del conjunto de pesas y el platillo que sostiene el sistema en equilibrio, y realiza una representación a escala de todas las fuerzas que se aplican sobre el carro que está sobre el plano inclinado. Bueno, vamos a ver un poquito. Primero voy a trazar una superficie horizontal, voy a marcar un punto, medir un ángulo de 30 grados y ya tendría acá la superficie inclinada. Este punto va a representar el cuerpo. Este ángulo es de 30 grados. Voy a empezar a determinar ahora la fuerza. Para determinar las fuerzas voy a empezar primero calculando el peso. El peso, recuerden que se calculaba como la masa por la aceleración gravitatoria. En este caso, el módulo del peso lo determinaré como la masa, si se acuerdan, era de 300 gramos. Entonces voy a poner 0,300 kilogramos por la aceleración gravitatoria, que la voy a aproximar a 10. Así que me queda que el módulo del peso, en este caso, es de 3,0 newton. Y voy a representar esa fuerza-peso de 3 newton. ¿Sí? Luego lo que voy a hacer es voy a trazar un par de ejes que sean perpendiculares entre sí sobre ese punto que estoy considerando como el cuerpo, de tal forma que el eje horizontal coincida, el eje Y coincida con la perpendicular, coincida con la normal, y el eje X coincida con la superficie. Entonces vamos a calcular ahora la componente P de I. Recuerden que para calcular el peso en el eje Y, simplemente tendré que hacer el módulo del peso por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Es el ángulo este que tengo acá de inclinación de 30 grados. Entonces vamos a ver. P de I va a ser 3,0 newton por el coseno de 30 grados. El módulo de P de I es 3 por el coseno de 30 grados, me queda 2,59, si lo redondeamos 2,6 newton. Vamos a ver si el dibujo nos quedó bien. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es, vamos a descomponer acá el peso, y esta que estaría acá sería la componente P de I. Si medimos, o casualidad, nos queda de 2,6 P de I. Vamos a trazar acá línea punteada para que se vea mejor. Ahora vamos a descomponer y vamos a hallar P de X, que también nos piden. Entonces vamos a hacer esto. Acá tendríamos P de X. La componente peso en el eje X es la que trataría de hacer que el cuerpo bajara.
que en este caso nos quedó de aproximadamente unos 1,5 newton. Vamos a ver si es cierto. Para hallar P de X tenemos que hacer el módulo del peso por el seno del ángulo. Entonces nos quedaría que P de X es 3,0 newton por el seno de 30 grados. P de X sería entonces 3 por el seno de 30, o casualidad 1,5 newton. Hagamos bien. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, la normal y la fuerza peso en el eje Y son iguales. Vamos a representarlo. Porque este cuerpo se encuentra, nos decían en la letra, en equilibrio. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas aplicadas tiene que ser 0. Y así anulamos P de Y con la normal. Ahora tenemos que anular P de X. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el dibujo, hay una cuerda que pasa por la polea y acá hay un conjunto de pesas. Entonces, para poder anular esa fuerza P de X, la fuerza tensión de la cuerda tendrá que tener el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto a P de X. Entonces acá tenemos la fuerza tensión. Entonces nos pedían primero el módulo del peso en el eje X. Ya lo teníamos. Era 1,5 newton. Nos pedían el módulo, la componente del peso en el eje Y. Ya lo tenemos. Es 2,6 newton. Nos piden el módulo, la fuerza normal. Ya lo tenemos. 2,6 newton. Nos piden el módulo, la fuerza tensión. Ya lo tenemos. 1,5 newton. Ahora nos dice, la masa del conjunto de pesas y el platillo que sostienen el sistema en equilibrio. Estas masitas me están pidiendo. ¿Cuánto es esta masa? Entonces me voy a hacer un nuevo dibujo. Este punto que está acá representa el platillo y las pesas. Sé que la fuerza tensión es de 1,5 newton. Entonces las voy a representar. Y si yo quiero que estén en equilibrio, tiene que haber una fuerza de 1,5 newton vertical y hacia abajo. ¿Quién es esa fuerza de 1,5 newton vertical y hacia abajo? Va a ser el peso, le voy a poner PP. El peso del platillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El peso del platillo, lo voy a poder determinar como la masa del platillo por la aceleración gravitatoria. Entonces, yo ya sé que el peso del platillo es de 1,5 newton. La masa del platillo no la sé y la aceleración gravitatoria, para simplificar las cuentas, podemos aproximarla a 10. Para determinar entonces la masa del platillo, este 10 que está multiplicando pasaría para el otro lado de la igualdad, dividiendo. Entonces me quedaría 1,5 newton dividido 10 metros por segundo al cuadrado. Así que la masa del platillo me quedaría 0,15 kilogramos. O sea que la masa del platillo sería de 150 gramos. Por lo tanto, ¿sí?, con una masa de 150 gramos, puedo sostener en equilibrio este cuerpo de 300 gramos. Puedo hacerlo gracias a la inclinación que tiene este plano. A este tipo de máquinas, ¿sí?, que mediante una polea me permite sostener algo con una fuerza menor, es la que se denominan máquinas simples. Entonces ya sé que esta masa es de 150 gramos.